Ahora sí. Ahí está, ¿no? Entonces, tienen que ingresar a este manual. En el manual indica justamente el link, en este caso, para poder ingresar a la página web, que eso está aquí. Y lo que ustedes hacen es ubicar, ¿no? Hacen un copiado de este celular, directamente ingresan. Y mientras va cargando, aquí se va mostrando lo que es la plataforma, en este caso la página web de la carrera, donde están insertados en realidad todos, todas las materias según a los semestres que están pasando. Bien. El internet es un poco lento. Sí. Mientras van ingresando los demás compañeros. A ver, voy explicando en qué consiste. Ingresas a esta página desde el equipo que vais utilizando, ¿sí? Ingresas al campus virtual de la carrera, donde indica justamente ver campus, haces un clic ahí. A la hora de ingresar, tienes que ubicar lo que es la materia o la asignatura, en este caso, que es creática. Y no se olviden que cada una de las asignaturas tiene un nombre, que es del docente, y el paralelo en el que están inscritos. Lo que hay que hacer es inscribirse para poder ingresar a la plataforma, ¿sí? Tienen que ingresar justamente esta pantalla, inscribirme, hacer un clic en esta parte, y a partir de eso, llenar el formulario con los datos, ¿no? Nombres, apellidos, el correo electrónico, contraseña, es la que tienen que guardarlo muy bien y no olvidarse, porque con la contraseña es con la parte que ingresan, ¿no es cierto? Entonces, como consejo sería que anoten su número de carnet de identidad, más el símbolo más, la letra B en mayúscula, ¿sí? Y la O en minúscula. A ver. ¿No? Por ejemplo, un número de carnet de identidad, ¿sí? Ese va a ser para el usuario. Y para su contraseña, el mismo, ¿sí? El mismo número de carnet de identidad. Licenciado, no Más. vemos su pantalla. Muy bien. Muchas gracias. Algo ha pasado entonces. Ahora sí. A ver. ¿Ahora sí se ve? Sí, ¿no? Bien. Sí, Entonces, usuario y su contraseña, que ingresan la letra B mayúscula y la O en minúscula. Esto un poco lo voy a agrandar para que me pueda servir para poder no tener problemas, en este caso, a la hora de ingresar a la plataforma, ¿sí? Entonces, como sugerencia, anoten su número de carnet, más el símbolo más, la letra B en mayúscula y la O en minúscula. Bien, entonces estos datos y estas contraseñas tienes que guardarlo muy bien. Una vez que hayas llenado el formulario, haces un clic en enviar, ¿no? Y después aparecerá en la siguiente pantalla una confirmación que has podido inscribirte correctamente, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado que estén inscribiéndose a otro paralelo que no es, supongamos que no es justamente de la asignatura, ¿sí? Entonces, bien importante esto. Entonces, una vez realizado y te va a llegar la nota, lo que hay que hacer es, a algunos les va a llegar hasta su nota, por ejemplo, de este mensaje, de haber realizado una inscripción correctamente en su correo, ¿sí? Entonces, eso va a ser para confirmación de que ya lo has realizado, la inscripción de manera correcta, un mensaje, ¿no? Bien, entonces, estos son los pasos para poder realizar y
poder ingresar a la plataforma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay que realizar su usuario, ¿no? Voy a utilizar esto de aquí, la contraseña, y ingresar al link. Nosotros nos encontramos en el link de UPA Moodle 8, ¿ya? Entonces, si alguien va buscando en esta parte, aquí mientras va cargando, está tardando un poco, bien importante tener una buena conexión para poder ingresar. En la plataforma Moodle lo que voy a realizar es enviar, cargar algunos documentos, ¿no? Con respecto a la asignatura. ¿Sí? Entonces este documento les voy a, ya lo tienen, los que no lo tienen voy a nuevamente compartir para que puedan acceder, ¿no? Hacen un clic en el link, por ejemplo aquí yo voy a anotar un ejemplo, ¿sí? scupa.moodle 8. Entonces, lo que realizan es justamente ingresar a la plataforma de manera directa y no en realidad desde esta parte, ¿no? Entonces, aquí podría anotar, por ejemplo, lo que es el link, en este caso, de ingreso, ccupa.com. ccupa.com. Y ahí está seguido, como pueden observar, una barra, ¿sí? Moodle. Ahí está, ¿no? Moodle 8, es este. Entonces les va a salir una pantalla similar a esta, ¿no? Una vez que ya te hayas inscrito. Entonces aquí, por ejemplo, usted no se ha identificado, indica, ¿no es cierto? Entonces haces un clic en acceder. Como ya tienes usuario y contraseña, como es este ejemplo en el que les dije, voy a anotar algún número que se recuerden, puede ser su número celular, número de carnet, ¿no? Más el símbolo más, a ver, y después lo que hay que realizar es, en esta parte del ingreso, veamos, yo por ejemplo ya tengo, ¿no? Un usuario y contraseña, y eso ustedes lo pueden ir modificando, actualizando. Esa parte no hay ningún problema. Entonces, hay algunos que posiblemente no vayan ingresando porque probablemente aquí hay algún error que se está cometiendo. Mayormente es cuando la contraseña no has llenado de manera correcta los datos, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya tengo una, ¿no es cierto? A ver, veamos. El usuario y la contraseña de la materia de creativa. A ver. No se encuentra aquí, debe ser aquí. Aquí está. URL, ¿no? Entonces estamos en este link. Les voy a pasar a los compañeros que tal vez no han ingresado y hagan la prueba. A ver. Aquí está el grupo de WhatsApp. Aquí voy a enviar el link. Este es el link, ¿no? Ahí está. Entonces a ese link pueden ingresar. Y voy a anotar, para poder ingresar, miren, por ejemplo, yo he anotado un número y esa es mi contraseña. Entonces esta lo voy a borrar, tengo otra. Y hago un clic en acceder. Y les va a salir este mensaje, si ustedes desea actualizar, ¿no? Porque aquí no necesitamos, por ejemplo, realizar muchas actualizaciones. Entonces, tengan mucho cuidado en realizar esa parte de la actualización. Puedes hacer un clic en esta parte para poder ingresar a la materia del Moodle o bien a esta otra parte. Cualquiera de las dos puede ingresar, no hay ningún problema. Y mientras va cargando, esta es la plataforma
Aquí es donde se va enviar la parte de los contenidos, actividades que vamos a ir desarrollando, las evaluaciones correspondientes a los cuestionarios de preguntas, ¿no? Entonces voy a abrir aquí, por ejemplo, lo que me falta es definir justamente las actividades que se van a ir desarrollando en las 4 unidades. Entonces ahí me falta, lo que me falta aquí es, por ejemplo, cargar, ¿sí? Una vez que ya lo vaya cargando en esta semana, tanto actividades como evaluaciones y algunos recursos que nos van a servir. Los que ya han podido ingresar, miren, por ejemplo, voy a ver la cantidad de participantes, y son pocos, ¿no? Aquí tenemos, a ver, haciendo una sumatoria, por lo menos el día de hoy ya han podido ingresar ya varios, ¿no? Entonces, los compañeros que les falte, o los estudiantes que les falte ingresar, entonces, por favor, vayan inscribiéndose. Bien. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta respecto de esta plataforma? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Me imagino que deben poder cargar, ¿no es cierto?, actividades en la plataforma. Entonces, eso voy a darle una breve explicación a la siguiente sesión. Bien. Ahora vamos a ir iniciando con el concepto, ¿sí? Esta es la primera parte de la creatividad. El concepto de la creatividad ha sido definido de diversas maneras por varios autores, ¿no?, a partir de experiencias, conocimientos y contextos muy variados. Según el diccionario de la Real Academia Española, ¿no?, la edición número 22, se ha encontrado que creatividad en este caso es la facultad de crear, es una capacidad de creación. Asimismo menciona y define que el término crear, del latín creare, ofrece 5 aceptaciones. Entonces, de estas, por ejemplo, creare, del latín, producir algo de la nada, ¿sí? Puede ser establecer, fundar, introducir por primera, ¿no? Por vez primera algo, hacerlo nacer, dar vida en sentido figurado. Instituir un nuevo empleo o dignidad, ¿no? O bien criar. Este concepto entonces es una definición precisa que se puede utilizar. Sin embargo, no consigue, ¿no?, expresar de todo con respecto a la parte de lo que es la creática. La creática está relacionado netamente con la creatividad dentro del ámbito educativo. La asignatura se lo menciona de esta forma en la área de educación, ya que en el estudiante se debe de incentivar en todos los niveles, no simplemente a nivel universitario, sino en los niveles de educación regular, por ejemplo, ¿no?, en los niños, en los jóvenes, como también en los adultos. ¿Qué es lo que realiza justamente esta asignatura? La función es justamente realizar una innovación inventiva, ¿no?, a partir de un pensamiento original con respecto a una imaginación, y lo que debemos de hacer es justamente potenciar este tipo de elementos muy importantes que posiblemente a algunos no les gusta ni pensar, y más aún razonar, ¿no? Un claro ejemplo es las materias de ciencias exactas, como ser matemática, física, química, que a muchos no les gustaba en la edad escolar, ¿sí? Son pocos en los que en realidad les dan el gusto por parte a estas áreas de ciencias exactas. Pero es bien importante la imaginación, ¿no?, así también la construcción y la generación de nuevas ideas o conceptos. Hay un término muy clave y es conocido como el pensamiento creativo. El pensamiento creativo justamente lo que realiza es la asociación entre ideas o conceptos para la solución de una determinada problema o problemática. Entonces, lo que nosotros realizamos es justamente ver que las personas, tanto jóvenes, niños, mayormente en la edad escolar, en los niños principalmente, es bien importante hacer la motivación en este caso, que puedan, ¿no?,
que puedan realizar y puedan potenciar lo que es la parte del área creativa. Y nos vamos a ir relacionando justamente con la parte de los hemisferios, y va a estar relacionado, y vamos a hablar más adelante con respecto a las inteligencias múltiples. Veamos un poco entonces ahora el concepto de creatividad desde la evolución histórica. Probablemente el inicio, ¿no?, de la concientización de la creatividad surge a partir de los hallazgos de Paul Guilford, ¿no? Paul Guilford, con su método de la estructura de la inteligencia, ha sido punto de referencia en diversos investigadores, tanto psicólogos, pedagogos, entre otros profesionales. Entonces, lo que nosotros realizamos aquí es, por ejemplo, cómo se ha podido iniciar desde las épocas pasadas. Marín Ibáñez lo distingue justamente a los métodos más eficaces para diagnosticar con respecto a la cultura. Es el análisis justamente de estos términos emergentes con respecto a poder precisar dentro de los conceptos encontrados con la creatividad. Entonces, el punto clave es desde cuándo surge justamente el término de creatividad o cómo se ha ido realizando esta parte de las definiciones, porque esta área de la creatividad recientemente se está dando con esto de lo que es conocido como neuroeducación, neurodidáctica, neuropedagogía, ¿no? Entonces son áreas en este caso que recientemente, que son ciencias también de la misma forma que van surgiendo a través justamente de la parte del estudio del cerebro. Vale decir entonces que la filosofía, al igual que otros temas, han abordado desde su principal óptica, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan muy bien, la primera madre de todas las ciencias es la filosofía, y que a partir de esto se ha desprendido justamente con la psicología, ¿no es cierto? Psicología que en tiempos pasados se lo conocía justamente como el estudio del alma o psique. La filosofía como ciencia en realidad ha abordado temas desde la parte de la lógica formal, lógica simbólica, y que a partir de estas ramas lo que se hace es justamente examinar la parte clave de la creatividad. Los grandes sofistas como Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Pitágoras, etcétera, ¿no?, van justamente examinando desde la potencialidad cómo el ser humano en la antigua Grecia realizaba justamente diversas vertientes ontológicas. La ontología como ciencia es justamente el estudio, ¿no es cierto? Es el estudio del ser en sí mismo, ¿no? Es decir, la parte del estudio de las cualidades que deben de existir y cómo era justamente obtener un ser humano potencialmente creativo. Tenemos también un apoyo de la psicología, ¿no? Estoicos, por ejemplo, Hume, la genesiología, manejados por Immanuel Kant, Frost Chamberg, Engel, la estética con respecto a Dilthey, Rose, y la llegada a la tesis de la evolución creadora de Bergson, ¿no? Entonces, la imaginación creadora y la filosofía romántica, justamente el principio creador de Frost Chamberg, ¿no?, mencionado justamente en el libro de Martín, ¿no?, y obviamente de la Torre, ofrece una relación de definiciones aproximadas, descriptivas con respecto al estudio de la temática, que es en este caso de la creática. Entonces, la historia entonces surge cómo nosotros, el ser humano puede ser creativo. La pregunta sería, ¿por qué el ser humano tendría que ser creativo o no debería de ser creativo? ¿Cuál sería esa utilidad justamente en las diversas ramas o ciencias que cada uno vamos implementando? Por ejemplo, Leonardo da Vinci ha sido uno de los creadores muy creativo en realidad, y los que ha realizado aportes no solamente con el arte y la pintura, sino también con la ciencia. Y para poder hacer un estudio científico respecto de la ciencia, lo que se requiere es justamente tener una buena creatividad. La creatividad en este caso para poder obviamente innovar, para poder dar soluciones a problemas o a los sucesos que están dentro de una área específica, ya sean las áreas, por ejemplo, de medicina, áreas de ciencias exactas, de ingeniería,
áreas de ciencias sociales y mayormente en la área educativa. Entonces, la comprensión de creatividad, por ejemplo, aquí tenemos algunos autores, ¿no? ¿Qué significa creatividad? Thurston, por ejemplo, define la creatividad es un proceso para formar ideas, o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados poniendo que el producto creado sea algo nuevo. Osborne, por ejemplo, la define como la aptitud para representar, prever y producir ideas de conversión de elementos conocidos de algo nuevo, ¿no? Gracias a la imaginación poderosa. Barron, por ejemplo, la define la creatividad como esa capacidad de producir respuestas adaptadas e inusuales. Esta capacidad que está justamente relacionada con lo que es la parte de las habilidades, de las destrezas, no simplemente con la parte cognitiva del uso del cerebro o del pensamiento. Fromm también lo define la creatividad, no es cualidad de la que están dotados particularmente los artistas u otros individuos, sino es una actitud que puede poseer cada persona. Entonces, esta definición nos menciona que nosotros como seres humanos podemos ser creativos. ¿No? Pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Por qué otras personas son más creativas que otras? Entonces ahí, por ejemplo, surge algunas hipótesis en las cuales posiblemente sea el contexto, posiblemente sea la forma en que de niño haya sido fortalecido, lo hayan ayudado sus padres, posiblemente a poder ser apto bajo una determinada área. Murray lo define, por ejemplo, como un proceso de realización de cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva. Esto, por ejemplo, van con la parte de los procesos que surgen, por ejemplo, las empresas grandes que van requiriendo justamente nuevos marketings. Y los marketings hoy en la actualidad tienen que ser muy creativos, por ejemplo, con el uso de colores, el uso de alguna determinada forma. Por ejemplo, Coca-Cola hace mucho marketing, ¿no es cierto? Y utilizan justamente nuevas innovaciones con respecto al color, la forma, el tipo de botella, etc. May lo define el encuentro del hombre intensamente consciente con su mundo, a la creatividad. Roger la define, la creatividad es una emergencia en acción de un producto relacionado nuevo, manifestándose por un lado a la unicidad del individuo. Barnes lo define como la capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, nuevas experiencias y obviamente nuevos productos. Mednick la define creatividad como el pensamiento creativo consiste, ¿no? Que consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociados y que son justamente dichas combinaciones más creativo es justamente el proceso o la solución que se ha realizado. Es como cuando alguien tiene un problema en matemáticas, supongamos una ecuación determinada, una ecuación diferencial, y cómo nosotros podemos de manera creativa resolver la ecuación. Que se requieren justamente algunos trucos, se requieren justamente algunas propiedades, algunas innovaciones que son muy importantes para poder resolver la determinada ecuación diferencial. Un ejemplo. Goodman lo define, por ejemplo, el comportamiento creativo consiste en una actividad por la que el hombre crea un nuevo orden sobre el contorno. Stein la define como aquel proceso que tiene por resultado una obra personal, aceptada como útil o satisfactoria por un grupo social en un momento determinado. Por ejemplo, lo mayormente van utilizando, ¿no es cierto? Aquellas personas que quieren ser empresarios, lo que se requiere es justamente un proceso, en este caso, ¿no? De alguna determinada innovación creativa para su empresa, que justamente pueda satisfacer las necesidades en base a los usuarios que van a requerir. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una nueva mermelada de cierto componente, es necesario y ver justamente si va a ser útil o no a las personas, que si van a salir o no a la venta. Entonces, es bien importante ese proceso creativo, no solamente con respecto al producto, sino a la forma en la que se va a ir presentando.
Fernández Huerta también lo define la creatividad, que es la conducta original, productora de modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones. A ver, si nosotros mencionamos los modelos, por ejemplo, dentro de los paradigmas de investigación, tenemos justamente, ¿no es cierto? Ustedes han pasado las asignaturas de investigación 1, 2, 3, ¿no? Ahora ya deben estar con investigación 4. Es bien importante, por ejemplo, tratar de hacer una definición conceptual, una definición operacional, o bien una formulación principal del problema para poder justamente resolver o responder a la pregunta principal. Guilford también lo define como la capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información, poniendo énfasis también aquí la variedad, la cantidad, la relevancia de los resultados. Werther aquí lo define la creatividad, ¿sí? Que representa aquel conjunto de condiciones que preceden a la realización de las producciones, es decir, formas nuevas que constituyen un enriquecimiento a la sociedad. Aznar define la creatividad como designar la aptitud para producir soluciones nuevas sin seguir el proceso lógico, pero estableciendo relaciones lejanas entre los hechos. Sillani, por ejemplo, la define la creatividad como aquella disposición, ¿no?, para crear que existe en un estado potencial de todo individuo y en todas las edades. Y esto es bien importante, ¿no? No significa que cuando tú eras niño o joven, ¿no es cierto?, o en la parte de la juventud hayas perdido la creatividad, o en la parte de la adultez vayas perdiendo la creatividad. La creatividad va a estar siempre ahí, todos como seres humanos la tenemos. Lo único que nos falta es potenciar un poco más, mejorar, para poder fortalecer y poder ser más creativos. De Bono, por ejemplo, la define, la creatividad es aptitud mental, ¿no?, y una técnica del pensamiento. Esa técnica del pensamiento consiste justamente en cómo realizar las sinapsis dentro de los procedimientos sistemáticos para las soluciones, por ejemplo, de determinados problemas, que no simplemente son problemas, por ejemplo, en resolver ecuaciones, hacer una problemática, hacer una investigación, sino aquí lo que consiste es justamente poder realizar, por ejemplo, una técnica del pensamiento para poder realizar un tipo de método de selección. Dudey, por ejemplo, define la creatividad en los niños, ¿no?, definida como una apertura de espontaneidad, ¿no? Parece ser una actitud o rasgo de la personalidad más que una aptitud. Torrance la define la creatividad como aquel proceso de ser sensible a los problemas de las deficiencias, las lagunas del conocimiento y los elementos pasados por alto, ¿no? Y estas lagunas son las que mayormente se tiene, y es bien importante. Posiblemente algunos, por ejemplo, en investigación no hayan podido avanzar de manera muy correcta, se podría decir, o muy profunda, o las partes esenciales, y tienen justamente algunas falencias cuando ya van egresando y no pueden realizar una determinada tesis. Entonces, estos espacios vacíos, ¿no?, estas lagunas justamente que están dentro del conocimiento, van a ser justamente un efecto a posterior y no va a ser nada bueno. Además de eso, Torre la define como una capacidad y actitud para generar nuevas ideas y poderlas comunicar. Gervilla define también la creatividad como es la capacidad de generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad. Por otro lado, Prado define justamente como esa actividad mental productora de algo nuevo, bien sea por extrapolación de ideas, por fecundidad pragmática o por implicación semiológica. Por lo tanto, el concepto de creatividad desde el punto de vista operativo quedaría configurado por los modelos, por el procedimiento de estimulación a la misma creatividad. Entonces, esta variedad de definiciones de la creatividad emiten justamente diferentes momentos, diferentes contextos por los diversos autores. Y obviamente ofrecen un panorama de la comprensión de la naturaleza y la creatividad en diferentes ámbitos. Aún existen personas que creen que la creatividad es una cualidad solo de algunos cuantos, exclusiva, por ejemplo, de personas que trabajan de bellas artes, grandes genios creadores,
músicos reconocidos, entre otros. Se advierte también, en lo anterior, un grave problema, por ejemplo, en la idea de que se tiene acerca de la creatividad. Y el concepto de esta que derive, pero sobre todo, ¿no?, el limitado campo que se otorga incluso por la pancreatividad. El pretender, por ejemplo, llamar creatividad a cualquier cosa, cualquier acción o cualquier producto, sin embargo, este enfoque ha sido justamente perdiendo, ¿no?, el de considerar a unos cuantos como creativos, ya no como un centro de estudio, sino al contrario, se está viendo como una creatividad en un elemento de forma de la parte que es de nuestra vida, como seres humanos. Para Solano, por ejemplo, Domínguez, la creatividad opera en todas las áreas del conocimiento. Ser creativos en diversas áreas es muy importante, ¿no? No solamente en la parte del área musical, en la parte de las bellas artes, sino también más que todo en las ciencias. Por lo tanto, la no exclusividad del arte ni de los artistas respecto de esto, Frege comenta lo siguiente. El tema de la creatividad, en este caso, es bien importante, porque pertenece a todos los campos, en este caso de las diferentes áreas y ciencias, y todas las disciplinas, tanto científica como artística. Vale decir que la creatividad no se reduce a la actividad de especular, ¿no?, de los artistas, científicos, técnicos y estadistas. Anida justamente el núcleo mismo de la existencia cotidiana del hombre cuando éste se repliega sobre sí mismo y se compromete en el juego de la vida. Entonces, Frege, por ejemplo, aquí da justamente una definición bien importante con respecto a la parte de los campos, de las disciplinas, que es bien importante, ¿no es cierto?, como una asignatura y que debería estar justamente, ¿no?, dentro de las mallas curriculares, tanto en ingeniería, en administración, en economía, en educación, en historia, etc. Entonces, este orden justamente va definiéndose como la creatividad a toda la innovación valiosa. Innovación porque crear es generar algo nuevo, antes inexistente, no una mera repetición de lo ya hecho. Entonces, la relación que tiene y existe de la creatividad con la innovación es bien importante. Si nosotros llevamos justamente la creatividad, lo tenemos en mente, somos bien creativos, pero no lo llevamos a cabo, vale decir que no lo estoy realizando, no estoy realizando el producto, entonces no generaría en este caso la innovación. Entonces, en ese sentido se podría decir que la creatividad y la innovación tienen justamente una relación única direccional y no en realidad bidireccional, ¿no? Para otros autores, por ejemplo, la creatividad está muy relacionada con el pensamiento por las características que facilitan la interpretación, el análisis y el estudio, obviamente, de los problemas. Ser pensador creativo es un divergente por vocación, ¿sí?, un enamorado de lo original, un incansable buscador de opciones y alternativas, un inconforme de la rutina de lo establecido, un apasionado de la innovación. García es la que justamente menciona y define cómo puede ser uno un ser pensador creativo. Entonces, cuando hablamos de pensamiento creativo, lleva justamente al desarrollo de nuevas ideas, combinaciones que se tienen justamente dentro de nuestra sinapsis, dentro del cerebro, en base justamente a la conexión de neuronas. Y se obtienen obviamente productos originales y flexibles en el sentido de que se pueda mejorar o bien se pueda reducir ciertos procesos para la elaboración creativa de un cierto determinado producto. No necesariamente puede ser la parte creativa un producto tangible, puede ser también algo intangible, ¿no es cierto? Entonces aquí es bien importante también considerar que la creatividad es una forma de pensar que lleva implícita siempre una querencia por algo, sea la música, la poesía o las matemáticas, entre otros, ¿no?, como lo define Rom. Entonces, según López Frías, por ejemplo, al hablar de pensamiento crítico y creativo, y aquí ya tenemos un elemento bien importante, se establece que el docente debe plantearse la tarea de desarrollar la actividad. Entonces, asimismo, ayuda al alumno en ese caso, ¿no? Es decir, al estudiante sin luz, ¿no?, hacer una conciencia del potencial creativo proporcional en su ambiente.
Y habrán visto justamente la asignatura donde han visto la parte de la didáctica, cuáles han sido los modelos pedagógicos, educativos, de las que se han conocido, por ejemplo, desde la pedagogía constructivista, cognitiva, la parte de lo que es el aprendizaje, por ejemplo, significativo, entre otros. Por ello, la torre también hace justamente la mención con respecto a esta parte conceptual, que el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad, que justamente es la sumatoria, en este caso se podría decir, es la unión, en este caso, de lo que es la parte compleja con respecto a lo que es las disciplinas. Y las disciplinas, las interdisciplinas, las multidisciplinas que nos generan la transdisciplinariedad. Esta es una nueva rama, por ejemplo, dentro de las investigaciones, que en la actualidad no se está mencionando mucho. Es pocos los que van realizando justamente investigaciones transdisciplinarias bajo un enfoque holístico, se podría